la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, en el día de hoy, como todos ustedes saben, este mes de octubre es el mes del pastor. Cuando hablamos de que es del mes del pastor, se trata del pastor humano, del trabajo pastoral y ministerial en las iglesias. No obstante, cuando yo estaba preparando el sermón para hablar acerca de los pastores humanos, me vino algo a la mente y a mi corazón de que la prioridad, la primacía debiera dársela al pastor de los pastores, a Jehová de los ejércitos, a Cristo Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor. Así que dejé a un lado inmediatamente lo que pudiera haber estado escribiendo en cuanto a los pastores humanos y he traído algo en cuanto al pastor divino, celestial. Salmo 23. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, este salmo, lo cual es un poco difícil explicarlo y predicarlo. No lo digo yo, sino que otros también. ¿Por qué será? Es un salmo que, en diferencia a otros, es extremadamente sublime. Habla de Dios, del creador del universo, como un pastorcito. Habla del Dios todopoderoso, magno, aquel Dios que no sabemos los atributos que tiene porque es eterno, grandioso, infinito. Y sin embargo, David lo proyecta como aquel pastor que cuida las ovejas. Ha sido tan interesante este salmo que, por cierto y coincidencia, el funeral que se llevó a cabo hace algunos días atrás, uno de los hijos de nuestra hermana que falleció, el primer pasaje que se me vino a la mente fue Salmo 23, Jehová es mi pastor. Porque como habla precisamente que aunque ande en valle de sombra y de muerte, y como al final dicen, en la casa de Jehová moraré por largos días, se atribuye entonces al hecho de la necesidad que puede tener una persona sufriente por causa de alguien que se le haya fallecido. Alguien muy importante, un pastor muy reconocido en el mundo, como es Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: el Salmo 23 ha aliviado más dolores que toda la filosofía del mundo. Ha consolado a los pobres, ha dado fuerzas a ejércitos de decepcionados, ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en la cárcel, de las viudas en su punzante angustia, de los huérfanos en su soledad.
Soldados moribundos han muerto más fácilmente cuando se les leyó. Se han iluminado hospitales espantosos. Ha hecho al esclavo cristiano más libre que su propio amo. El Salmo 23, el que habla de Jehová Dios. David comienza diciendo, Jehová es mi pastor, pero termina el Salmo diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace como una especie de sándwich, de que Jehová es su pastor. Y luego entonces todo lo que dice, lo cual son promesas, al final termina diciendo, Jehová es mi pastor y en la casa de Jehová moraré. La palabra largos días implica eternamente. Hermanos, cuando David escribió este salmo, no lo escribió cuando era un pastorcillo de ovejas. Lo escribió cuando ya había sido rey. No se sabe exactamente en qué momento, si antes o después de que haya cometido el pecado. No sabemos. Solamente sabemos de que él lo escribió identificando a Dios y asimilando el trabajo que él propiamente como pastor de ovejas hacía al trabajo que Dios le había demostrado que había hecho en su propia vida y en la vida de los judíos israelitas. Cuando David escribe este salmo, él sabía perfectamente la labor y el trabajo y sabía perfectamente lo que involucraba ser un pastor. Pero ¿por qué habrá asimilado entonces a Jehová Dios como un pastor? Un trabajo extremadamente sencillo, incluso vulgar, según lo que se entiende. Pues los pastores en ese tiempo eran pastores mal hablados. Eran personas que por no tener otra profesión habían optado por cuidar ovejas. Pero a eso no se refería David. David se refería al corazón de Dios. Y David se miraba él mismo porque él había sido un pastor y había atravesado tantos peligros como atravesó. Él mismo habiendo sido un pastor de ovejas, cuando niño, cuando joven, incluso siguió siendo pastor de Israel cuando vinieron a coronarlo como rey. Y él entendía de que Dios era un pastor. Y se ven tres cosas en este pasaje de Salmo 23. Se ve que Dios protege, que Dios provee y que Dios guía. Cuando él se enfrentó al gigante y fue donde el rey de ese entonces, el rey Saúl, él le dijo las siguientes palabras. Le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese el oso, tu siervo lo mataba. Hermanos, traten de ponerse usted en ese momento, mirando y escuchando a un muchacho de 17 años aproximadamente, que le estaba diciendo a uno de los hombres más altos de esa región, Saúl. Saúl era el hombre más alto de las regiones, sin tomar en cuenta a los gigantes, pues los gigantes medían 9 pies. Pero él decía que por sobre los judíos, él tenía una cabeza completa más arriba que los demás hebreos regulares. Y cuando este muchacho, David, le está hablando a Saúl, él le está diciendo lo que él había experimentado. He matado osos, he matado leones, los he agarrado de la quijada y los termino matando. ¿Por qué los mataba? O sea, aparte del hecho de que cómo es posible de que alguien se vaya a meter con un león o con un oso, pero él lo hacía
Dice la historia de que muchas veces se encontraban pastores despedazados, porque habían intentado ir contra el oso y contra el león, y no lo habían logrado detener, y las ovejas habían sido esparcidas. Pero David le decía eso a aquel rey, implicando de que él ponía su vida por las ovejas. Y por eso que esto es algo mesiánico. Cuando David estuvo a punto de ser coronado rey, la costumbre era traerle un rollo de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Torá, y se lo entregaban a los reyes. Y ese rollo en particular tenía un versículo que ellos tenían que leerlo y recordarlo siempre. Este era 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, que decía: Jehová te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ellos tenían que tomar ese rollo de la Torá y entender de que ellos tenían una labor que hacer. Y la labor era pastorear el pueblo de Israel, ser príncipe sobre ellos. Cuando leemos, hermanos, el Salmo 23 que escribió David, encontramos varias promesas. Por cierto, me puse a leerlo detenidamente y comencé a subrayar las promesas. Y las promesas que nos da el Salmo 23 son estas: nada me faltará. Segunda promesa: me hará descansar. Tercera: me pastoreará. Cuarta: confortará mi alma. Quinta: me guiará por sendas de justicia. Sexta: estará conmigo. Séptima: su vara y su cayado me darán aliento. 8: preparará mesa para mí. 9: unge mi cabeza con aceite. 10: mi copa se rebosa. 11: el bien y la misericordia me seguirán. Y la última, la 12: y en la casa de Dios estaré o moraré eternamente. Pero hermanos, yo no quiero pasar eso rápido de un solo viaje. Usted notó algo interesante en estas promesas. 12 promesas por lo menos que encontramos en el Salmo 23. Yo noté algo inmediatamente apenas las leí. Y noté, hermanos, que al leerlas todas, la última de ellas es diferente a las demás. Porque todas las promesas que hemos leído en ese momento son promesas que se cumplen en esta vida, excepto la última. Eso significa de que todas las promesas que usted ha leído ahí, que nada le va a faltar, no es con la esperanza de que sea en el reino de los cielos. En el reino de los cielos lo va a tener todo. Es casi innecesario decir que nada le va a faltar en el cielo, porque todo lo va a tener. Pero este salmo habla de aquí y ahora. Dios nos hará descansar en medio de los problemas, de los ajetreos. Hermanos, en medio de el corre que vivimos, la aflicción, en medio del estrés que comúnmente se escucha. Algunos días mi hijo Lucas me decía que a un amigo incluso conocido de la escuela había cometido suicidio. La semana antepasada estábamos aquí teniendo una reunión y un hermano americano se puso a llorar porque uno de sus pupilos también había cometido suicidio. Escuché por las noticias de que un pastor había cometido suicidio. ¿Hasta dónde llega el estrés en que vivimos hoy? ¿En dónde está el corazón y la mente de aquellos que se eliminan a sí mismos? Pero la palabra de Dios nos promete: confortará mi alma. Noten ustedes de que David habla acerca del alma, pero también ha mencionado de la necesidad exterior. Me guiará por sendas de justicia, me pastoreará, me hará descansar. Todo lo provee Dios
a sus hijos, porque los ve como ovejitas. Su vara y su cayado, por eso lo puse junto, porque es una sola cosa. La vara y el cayado es una sola cosa. Solamente que el cayado es la punta que se dobla en la parte de arriba y la vara completa es también parte del cayado. Y cuando la ovejita se caía en algún lugar, y especialmente en aguas o en algún hueco, era común, y aún lo es, de que el pastor tomara la vara bien sujetada y extendiera la punta que estaba doblada, lo cual se llama el cayado, y agarrara a la ovejita por el cuello si era necesario, y la sacara del agua. Porque interesantemente, haciendo investigaciones acerca de la ovejita, cuando se meten al agua, la lana las llena de peso y ellas no pueden nadar para afuera, porque están totalmente llenas de agua. El pastor las saca. También se sabe de ovejitas que se han ido y el pastor tiene que ir detrás de ella y después se pierden. Interesante es cómo son las ovejitas. Pero algo que me llamó la atención es que ellas no saben dónde hay pasto bueno. No saben. Solamente ven algo ahí verde y a comer, aunque sea veneno. El pastor tiene que guiarla a pastos verdes, a aguas tranquilas de reposo y pastorearla de esa forma. Si todo esto implica una congregación, la congregación debe ser guiada por el pastor, aunque tenga que extender el cayado y agarrarla por el cuello para sacarla de donde se ha metido. La palabra del Señor nos promete de que prepara mesas para nosotros en presencia de nuestros angustiadores, dice. Interesante. David estaba diciendo de que él preparaba una mesa para que coma él y le decía: siéntate, sírvete. La copa de él estaba rebosante. Dios provee. Y el bien y la misericordia me seguirán. Y continúa el versículo: todos los días de mi vida. Y no está hablando de la vida eterna, porque después él entrega la idea de que en la casa de Jehová eventualmente va a morar por largos días. Hermanos, cuando leemos el Salmo 23, una de las versiones llamada la Reina Valera, que es la que ustedes mayormente leen, dice: Jehová es mi pastor. Pero sorprendentemente hay otra versión que ustedes no leen, lo cual se llama la versión Septuaginta. La Septuaginta es una Biblia antiguísima, mucho más antigua que la Reina Valera. Hoy la tenemos copia de ellas. Yo tengo una en mi hogar. Esa Biblia fue traducida del hebreo al griego en el año 250 a.C. La tradujeron 70 eruditos, magnates, hombres exégetas de la palabra de Dios. La tradujeron del hebreo al griego. Y por eso entonces tenemos la Biblia en el griego. Y esa Biblia habla del Salmo 23. Y dice el Salmo 23, versículo 1, Kurios poimaneime. No me pregunto lo que significa eso, pero sí lo busqué en el diccionario y significa: el Señor me pastorea. Hermanos, interesantemente, Reina Valera tradujo: Jehová es mi pastor. En inglés, the Lord is my shepherd. Pero en el griego antiguísimo, traducido directamente por esos eruditos, ellos entienden que dice ahí Kurios. El Señor, hablando del Señor del cielo y de la tierra, me pastorea. Interesantemente, hermanos, no dice un ángel me pastorea, no dice un querubín grande me pastorea, dice el Señor. Otras Biblias en hebreo dicen Adonai,
lo cual implica el nombre de Dios indecible, impronunciable, me pastorea. Hermanos, me recuerda este versículo a uno del Nuevo Testamento, cuando dice, el Señor mismo, con voz de mando. Él no va a mandar un ángel, Él no va a mandar un querubín, no va a mandar un representante, no. El protagonista de la palabra de Dios es Cristo Jesús. El protagonista de tu salvación es Jehová de los ejércitos. Y Cristo Jesús dijo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero que nadie, ahí usted y yo estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos pastorea. La palabra del Señor lo dice tan claramente. Yo apacentaré mis ovejas y yo, primera persona del singular, se atribuye esa responsabilidad Dios. Se atribuye la responsabilidad de cuidarte a ti, de preocuparse por ti, de darte pastos verdes, de llevarte a aguas tranquilas donde no te vayas a ahogar. Esa responsabilidad se la atribuye Dios. No se la ha dado a ningún ángel ni a ningún querubín. Él dice, yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perniquebrada, o en este caso a la perdida, y haré volver a redil a la que está descarriada. Y yo vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¡Wow! Todo lo tenemos en aquel pastor divino. Por eso que hablar de los pastores humanos, sí, está bien, pero la primacía era hablar del pastor de los pastores. Cristo Jesús lo dijo, y se lo dijo a todos. Yo soy, dijo él, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. ¿Saben, hermanos, que cuando Cristo dijo estas palabras, los judíos entendían perfectamente lo que él estaba hablando? Cuando Cristo dijo, su vida da por las ovejas, seguramente muchos cristianos, muchos judíos eruditas, especialmente escribas que conocían la palabra de Dios, lo habrá llevado a un salmo, y no es el Salmo 23, sino que el Salmo 22. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el Salmo 22 y el Salmo 23 están en secuencia? Primero el 22 y después el 23. No lo sé, Dios lo sabe. Pero el Salmo 22 dice lo siguiente, y usted quizás lo sabe también. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese es un salmo, hermanos. Y Cristo Jesús dijo algunas de esas palabras y otros que estaban fuera las repitieron. ¿Por qué David fue movido por el Espíritu de Dios para escribir ese salmo y después inmediatamente el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Por eso que cuando Cristo Jesús decía, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, ellos entendían aquel salmo mesiánico, el 22. Y por eso que también podemos leer en Isaías 53, mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos de nosotros no somos rebeldes? Levante la mano el que es rebelde aquí. Yo levanto mi mano. Yo soy rebelde. Si fueras fiel a Dios constantemente, cada segundo de mi vida. Pero no. Dios me tiene aquí porque todavía está trabajando conmigo y trabajando con usted. Porque somos rebeldes.
Si son rebeldes a los pastores terrenales, imagínense. Que vemos, dice Pablo, ¿cuánto no lo seremos? A Dios que no lo vemos. Isaías sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta parte es muy importante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso yo lo vuelvo a repetir para enfatizar algo. Todos. Por eso cuando yo pregunté, levante la mano los que nos descarriamos, los que somos infieles, y muchos quedaron con la mano abajo. ¿Por qué? Porque piensan de que son perfectos. O a lo mejor porque les da vergüenza. Pero la palabra del Señor dice que si le dan vergüenza ahora, Dios se avergonzará de ustedes en el reino de los cielos. Lo dice claramente. Si me toca levantar las manos, lo voy a hacer. Si me toca doblar mis rodillas, lo voy a hacer. Si me toca decir un gloria a Dios, aleluya, en alta voz, aunque la gente se ría de mí, lo vamos a hacer. Si vamos a tener que orar en el restaurante, darle gracias a Dios, que espere la camarera hasta que terminemos la oración. Nadie va a interrumpir la comunicación nuestra con Dios, nuestro pastor. Por eso la palabra del Señor dice, todos nosotros nos hemos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Hermanos, preguntémonos, ¿en qué camino vamos? ¿En qué camino vamos? Dios conoce nuestros pasos. Dios conoce nuestro rumbo. Sabe de dónde vamos. A Él no lo podemos engañar. Por eso que la palabra del Señor lo dice tan claramente. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe, hermanos? Cuando vamos a los funerales, me llama la atención el hecho de que en ese momento la persona que está dentro del féretro no sabe nada, porque no está, el cuerpo solamente está, pero el alma no está. Y mucha gente está afuera, hablando lo que en vida fue esa persona. Y ahí es cuando aprovechan a decir de que fue un santo, de que fue una persona muy buena, de que fue una persona ejemplar. Pero Dios sabe quiénes somos nosotros. A nosotros se nos puede engañar, pero a Dios no. La palabra del Señor nos dice, y al ver las multitudes, hablando de Cristo Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Cristo Jesús miró a Jerusalén, en una oportunidad se puso a llorar. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. No lo es. El versículo más corto de la Biblia es no matarás. Interesante, ¿eh? Pero todos dicen Jesús lloró. El otro le gana por 2 letras. Pero cuando Cristo Jesús observó a Israel, se puso a llorar y él dijo como una gallina, he tratado de juntarte a sus polluelos, pero no has querido. Mencionó de que habían matado a los enviados, a los profetas los habían apedreado. ¿Cómo no sucede todo eso? Iglesias se rompen, iglesias se debilitan. Y quizás en otros sermones que traeré, estaré hablando de eso. Es más, el próximo, si Dios quiere, hablaré de los pastores y las congregaciones. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas.
porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermanos amados, en una oportunidad Cristo Jesús oró y dijo: Padre, nadie los puede arrebatar de tu mano a los que me diste. Él habló de la mano de Dios. Nadie puede arrebatarlos de tu mano, pero hay alguien sí puede. Hay alguien que desde la mano de Dios quiere tirarse abajo. Y aquel hombre o mujer que no resiste estar en la mano de Dios, porque le hablan muy fuerte, porque le corrigen mucho, porque tiene que ser fiel a Dios y la palabra de Dios lo dice en diferentes aspectos de la fidelidad de un cristiano. Y aquella persona prefiere el mundo, prefiere los afanes, prefiere la riqueza, prefiere el entretenimiento, y usted continúe añadiendo lo que prefiere en vez de las cosas de Dios. Quiero ir terminando enfatizando que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Y lo vuelve a repetir en la Escritura. Y vuelve a mencionarse eso una y otra vez. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso es lo que quiere enfatizar Cristo. De que Él va a buscarte. Él va a ir hasta tu casa. Si tiene que tirarte en la cama enfermo para que no te vayas a la fiesta, Él te va a tirar en la cama. Si tiene que herir tus pies para que no vayas al fútbol los domingos, Él va a herir tus pies. Porque eso hace el pastor. Dice que toma a la ovejita, incluso se ha sabido de que le quiebra la pierna o la patita para que Él tenga que cargarla y llevarla con Él donde quiera que Él va. Ese es el cometido del Señor. Por eso Él termina diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la promesa de Dios, hermanos, es que ya no tendremos más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, dice la Biblia, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.